Bueno, después pasáis al jueves, empieza la parejita. Y bueno, tú también me parece que hacías Pacos... No, estaba haciendo el jueves. El jueves, Pacos Bar y luego Tato, que es digamos la serie. Y después juntos hacéis el Practiquers Hablaré por dos a la vez. Entonces, bueno, pues si queréis empezamos por los árabes, entonces contarnos un poco cómo surge la idea de os lo encargan, os apetece y lo proponéis vosotros, y luego un poco cómo trabajáis los dos, cada semana presenta uno una idea, el que no presenta uno tiene otro guardado en la manga, o cómo funcionáis un poco. Bueno, primero hay que contar que esto coincide con que en el jueves deciden que hay que renovar la plantilla, ¿no? Y que hay que meter gente joven y tal, que en esa época éramos gente joven, nosotros. Y entonces nos meten aquí a Manel en consejería de redacción. Bueno, yo ya estaba por ahí porque estaba llevando la puta mil y todo eso y tal, y Manel pues era colaborador. Pero no nos dicen, pues venir al consejillo y tal, porque bueno, un poco ellos ya se veían como muy fuera de, ¿no? Que no entendían muchas cosas y no sé qué, y un poco este rollo. Y además de venir y tal, y además vais a hacer una serie juntos, ¿no? Fue un poco así de... Sí, puede salir de... Los jóvenes del jueves. Yo me enteré saliendo de este decir, vais a hacer esto, y además no fue una cosa de pensároslo, sino... El primer consejillo de prueba lo hicimos una semana que hubo un extra, que no había que hacer número, creo, y hicimos la prueba esta de ver cómo sale. Pero ya mismo ya se entregaba la serie, con lo cual no pudimos meditar mucho qué íbamos a hacer. De hecho, incluso nos dijeron, la cosa esta de, bueno, tenéis que hacer temas de jóvenes, como piercings, tatuajes, ¿no? Así que, y el primero que hicimos fue tal cual. Yo me encargo de esto, ¿no? Cuando dicen, vas a hacer eso, vale, hagamos esto y luego ya hablaremos de cómo... Sí. Pero claro, cuando empiezas con la dinámica esta semanal de empezar a hacerlo, de repente estás haciendo la serie. Igual es una de las virtudes incluso de la serie, que todo es muy reflexivo y todo, ¿sabes? O sea, tal como fue el principio de la cosa, el resto ha sido siempre pues sentarnos a hablar 5 minutos, ¿no? Y decir, ¿qué hacemos, no? Esto aquí está, sí. Con la cosa de que los primeros 5 años, pues más o menos nos iba saliendo, los últimos 10, siempre hemos estado con la sensación, un poco hablaba ayer Manolo de esto, ¿no? Está cada semana con la sensación de que ya has rascado el culo de la olla de los temas, ¿no? Ya no te queda nada y tal. Y llevamos más tiempo ahora rascando el culo de la olla que realmente... Y pese a todo van saliendo temas, ¿no? Van, por alguna razón... Pero que se acaba más que el culo de la olla, las ganas de rascarlo. Esa es, sí, básicamente este es el problema. Aquí llevamos 15 años con el tema. Pero ya no somos jóvenes. Sí. Yo no pensaba, claro, vamos, yo dentro de 4 años tengo 50 años. Para ti que eres joven, ¿no? Pero es para ti que eres joven. No es para ti, porque es muy feo, porque viene más a salón de cómic a firmar y viene realmente gente muy joven. No creas, yo quiero hacer una presión de Padre Económico y hay también gente de 40 años y tal. Sí. Ahí no son juventicos y tal, pero es el único más feo que la parejita, son jóvenes. ¿No? Sí, es que es cierto además que una cosa que cuando empecé me daba mucha rabia los dibujantes, bueno, rabia no, pero me daba una poder entera los dibujantes que eran mayores y que intentaban todavía estar en contacto con la juventud de esta manera así, ¿no? Y de repente veías que empezaban a poner gorras para atrás, tapas muy grandes y skates, ¿no? Y no es esto, ¿no? Y a poner guay, ¿no? Pues ya estamos ahí, ¿no? Rozando guay, ¿no? Ya. Sí, en algún momento sucede, espero que la gente le cambie, no tengamos que ver la cabeza. Va a ser muy triste, básicamente, esto. Ahí creo que va a ser triste y va a ser... Si no lo paramos antes... A ver, yo creo que la otra virtud, de hecho, básicamente para ti que es joven, es que no es una serie especialmente juvenil, vamos, que hablamos de todo. Sí, no, de hecho... Nunca la hemos planteado como algo de mayor que pone guay en el momento. Nosotros, de hecho, yo no usamos tampoco mucho argot juvenil. Lo hacemos porque no lo conoces y por pudor, y igual porque ya hemos visto otros dibujantes haciendo ridículo, no quieres caer en esto. No, en otras sí, pero en esto no cae, no sé. Y ya sorteando el tema, pero la verdad es que, hostia, yo lo digo por el estado del cómic, además, porque además nos hacemos mayor. Me pasa una cosa conforme me hago mayor, que es que bueno, es igual, Cuéntanoslo, pues, voy a hacer algo, es una calidad. Bueno, todo eso un proceso para ti que eres joven, al final es tan fácil como que, no, por ejemplo, hace 15 días volví a Alicante y hicimos una lista de 25 temas para tener ya temas que solo apuntamos el tema y un poco lo que iría, pero bueno, si estabas hablando y tal. Y
y después pues a lo mejor Manel, a lo mejor yo, pues lo desglosa un poco, ¿no? Pensaba que tú hagas esto, yo hago esto, ¿sabes? Un poco. Y a veces pues cada uno en su casa dibuja sus chistes y después nos juntamos y caben todos, y caben todos y no se repiten el otro casi nunca casi nunca. Y nada. Alguna vez hemos repetido el tema, pero por suerte los chistes no los hemos repetido. No, es que cuando decían también ayer aquello de que a veces repetes un chiste nosotros hemos repetido temas enteros, incluso la forma de desarrollarlos también básicamente la misma, y luego los chistes distintos en cada cuadrito, lo cual, bueno, pues parece que sea un ejercicio, digamos, pero no. Y siempre hay un lector además que lo sabe, que dice, esto ya lo hicisteis o esto no... Sí. Bueno, también un poco para los dos, cómo surge la serie de cada uno, Tato y la parejita, bueno, la parejita hereda de Tamiki, y es un poco que nos contéis cómo es, y también para los dos, porque las dos series llevan muchísimos tiempo, entonces cómo se crece con la serie, os cansáis, no os cansáis, pues 15 años con la serie, imagino que dará también para quebraderos de cabeza. Claro, de tu manera, hasta De hecho, el origen de Tato y de la parejita es el mismo, y que es el mismo de Para ti que eres joven. Lo que pasa es que esto fue unos años antes. Para ti que eres joven, los señores mayores del jueves... Los señores mayores del jueves, los colegas del jueves... Bueno, los señores mayores del jueves, digamos que no había señores mayores, entonces tuvimos que hablar con nuestros jefes que eran jóvenes. Y nos dijeron, vais a hacer algo para la juventud, que este es el drama, supongo que era esto, vais a hacer algo para la juventud. Cuando decimos Para ti que eres joven, era vais a hacer algo para la juventud, piercings y tatuajes. Cuando decimos esto, para ti, la parejita y Tato, que fue unos años antes, era vais a hacer algo para los jóvenes, el repartidor de pizzas, que era el icono del joven, que imagino que, ya lo he dicho, igual los señores mayores del jueves, el único joven que veían durante la semana era el señor que traía la pizza cuando hacía un punto o algo así, no lo sé. Pero querían hacer algo de jóvenes, el repartidor de pizzas. Y efectivamente, cuando hice la parejita, yo quería hacer la pareja, yo había hecho en Puta Mili, había desarrollado una historia que era, en dos frases, era Mauricio tenía que hacer la mili porque le reclaman y Emilia se disfraza de hombre para poder hacer la mili con él, pues una pareja, está muy bien avenidos y se producen una serie de equívocos durante 300 páginas o algo así. 300 páginas, digamos que van en caída así, se acaba la revista y salvamos el tipo y tal. Y yo mientras hacía la serie, pues te das cuenta que hostia, esta gente en pareja licenciados tienen un chiste y tal. Y esta era mi idea, pero a mí dijeron, no, el repartidor de pizzas, y sí, y hay una historieta incluso en la que Mauricio está repartiendo pizzas y tal, y la serie se llama, de hecho, la parejita S.A., se llama para el principio, porque la idea que les vendí es que los dos hacían, el leitmotiv de la historia sería que vivían juntos y su proceso para ganar dinero sería siempre pues, haciendo negocios raros y no sé qué. Al principio hay una historieta en la que monta polígrafos, que era un negocio que había en esa época, que tienen playa de casa unas cajas y montaba polígrafos y tal, ¿no? Este tipo de chominada que yo creo que duró no más de 15 páginas, que ya fui eliminando y fui haciendo un poco el tema. Yo recuerdo una semana de hacer una historieta donde decía formas de bajar la basura sin salir a la calle. Y donde yo ahí puse a decir, esta es la historieta que quiero hacer y no la de montar polígrafos, me parece, además no lo había hecho nunca. Y cambio bajar la basura, sí. Y esa era mi idea, y lo fui variando y nadie tampoco, eso también no tiene el jueves, tampoco no sigue un día. Ahora sí que dice muchas cosas, pero antes no decía nada. Y tú ibas haciendo tu serie y tal, y de repente ya no estaba haciendo la parejita y ya me libré del muerto ese del repartidor de pizzas hasta que no hasta lo contó él así en yo entré primero a hacer una serie que se llamaba Pacos Bar, que era mi mala, pero bueno, fue la que yo propuse y me quedó sí, y me puse con ello y tal, pero acabó un tiempo cuando vieron que Manel empezó la historieta de la básica manera me dijeron, no, ya hace un repartidor de pizzas, y no quiere. Y me encargaron el repartidor de pizzas y tal, y bueno, y me puse un poco a con la cosa y tal, la verdad es que un poco, seguramente como Manel, que tarde más en hacer la mía, seguramente tarde un par de años más.
porque además yo venía de una estructura de trabajo del mundo Lirondo, de Calavera, que era hacer lo que te diera la puta gana, tener 20 páginas para contar una historia, y la disciplina el jueves a mí me volvió un poco loco los primeros años. La verdad es que cuando Paco contaba que al principio se sacaban las historietas de 4 en 4 y que no sé qué, se me pasó al contrario. Yo al principio para cada página sudaba sangre, además me salían unos chistes súper tópicos, súper, ¿sabes? Pues estaba intentando como adaptarme a una revista con unos condicionantes muy concretos, con un universo muy concreto, y yo recuerdo estar, bueno, diciendo, hostia, esto no puede ser, no estar cada día hasta las 4 de la mañana intentando hacer algo que funcionara. Y en cambio con el tiempo esto a mí se me ha ido haciendo un poco más fácil y ahora de hecho pues más o menos ya lo tengo por la mano, ¿no? Pero en todo caso eso, los primeros 2 años de Tato, que era repartición de pizzas y que, bueno, pues hacía chistes básicamente con unos elementos tan mínimos, ¿no? Que era pues clientes, pizzas, la moto, un poco así. Y la cosa empezó a arrancar, yo creo, cuando decidí despedirlo de la pizzería y convertirlo en un Diego la cara muy dura y ya está, no tenía más truco. Pero bueno, en todo caso, digo, a mi Tato me ha gustado mucho hacer la mía, yo ahora sí, que estoy más o menos implicado con lo que hago, pero en los primeros años yo creo que incluso se nota que no lo estaba haciendo, ¿sabes? Que era un personaje que ni tenía nada que ver conmigo, ni tenía ahí nada que aportar, ¿no? Y fue un trabajo realmente muy lento y muy costoso. Pero bueno, aquí estamos. Y respecto al tema de llevar tanto tiempo con la serie. Es una historia, bueno, yo básicamente cuando llevas tanto tiempo con algo tienes que ir buscando maneras, ¿no? de entusiasmarte, de irlo renovando, porque es un peligro, ¿no? Caer en la rutina y el hecho, pues un poco ya saber de cómo funciona la serie, incluso hacerla de una manera un poco ya en plan funcionario, ¿no? Que eso creo que es un riesgo en el que caemos todos, pero yo intento de vez en cuando añadir alguna cosa nueva. Ahora este año le he puesto una tira debajo, unas cucarachas y tal, para intentar buscar maneras de no aburrirme o de seguir entusiasmado, incluso hacer cosas gráficamente un poco fuera de lo normal y todo eso. Y bueno, yo de momento no estoy todavía saturado, aunque pienso, ¿sabes? Que tampoco voy a estar haciendo el Tato 10 años más seguramente, ¿no? Porque sería absurdo seguramente, pero sí que corres el riesgo, ¿no? de convertirlo en algo ya sin ninguna gracia. Pero bueno, en todo caso forma parte de nuestro trabajo y estamos. Yo en este caso sí me lo tomo como algo muy profesional además, es decir, bueno, pues esto se puede hacer y puedes buscarle, ¿no? la vuelta y la manera dentro de que siga, ¿no? Una continuidad de los personajes y tal, pues que cada semana tenga algo más. O sea que en ello estamos. Qué curioso, ¿eh? Yo de hecho mi caso es distinto también al de Alberto, al de Paco y tal, porque a mí, o sea, el hecho de hacer una página semanal y tal, una cosa ya la traía de casa, me gustaba mucho, digamos, la idea. Cuando la gente habla de los TVs que leía de joven y le gustaban y tal, que estaban, que si Spiderman, que si más, no sé qué, yo tengo que decir que aparte de comprar muchos TVs, siempre, en mi casa, siempre compré, no sé por qué, las revistas aquí, compraba jueves desde los 13 años y además como empecé a los 16, 17 a hacer chistes en el periódico, buscaba revistas de viejo y compraba Por Favor, compraba Papus y compraba Matarratos y todo lo que compraba, y era una cosa, es un formato que me gusta mucho, incluso el de la revista satírica y el humor de la página y el registro y tal, con lo cual hacer la parejita no era un problema, evidentemente, pero no era algo, además, un reconvertirme, parece usted, no hacer chiste en una página, sino al contrario, era una cosa que tenía muchas ganas de hacer. Entonces, la parejita, hay un momento al principio que dice, a ver, que es cuando empiezas que... Y yo creo que pasan dos cosas, que un personaje te lo tienes que hacer tuyo, aunque no sea que quieres hacer el partido de pizzas, aunque tú quieras hacer ese personaje, al cabo de los años te das cuenta que lo que hacías al principio no era... Bueno, estabas aprendiendo bien y un personaje crece de cierta manera, digamos, contigo, ¿no? Yo incluso pienso, bueno, esto es teoría de los personajes, digamos, ¿no? Pero que a veces está bien, la gente cuando hace personajes a veces piensa cosas muy complejas y muy disparatadas. Dice, el personaje va a ser un señor que es italiano y que no sé qué hace, que no sé cuántos, y que cuando le dices la palabra colchón se tumba al suelo, ¿no? Y a partir de aquí vamos a hacer chistes. Esto es pensar con el personaje, y yo lo que veis con el tiempo es que tiene que ser una cosa mucho más arquetípica, que vas complicando con el tiempo, va creciendo y
de una forma y tal, más que al revés. Entonces la parejita, cuando ha crecido, llega un punto que está súper cómodo trabajando en esto, porque luego está otra cosa que hemos dicho antes, que es el tema de que haces productos, tú trabajas en el mundo del cómic, vives de hacer TVOs. A ver, tío, vivimos de hacer exclusivamente TVOs, no hacemos ni ilustraciones, ni diseño, ni hostias y tal, pero evidentemente los cómics que haces acaban siendo un producto comercial para poder vivir de ellos. Entonces hay una cosa que al principio llevas bien, que es hacer Mr. Brill un día y otro día hacer la puta mili. Hay un momento que la llevas mejor, que es cuando tú estás haciendo la parejita, que es con lo que te ganas la vida y es además lo que tienes ganas de hacer. Y hay un momento que tienes que empezar a inventarte cosas para que la parejita siga siendo la cosa que tienes ganas de hacer, porque es la cosa que tienes que hacer también, digamos, ¿no? Porque es tu trabajo. Y ahí empieza a lo mejor ¿cómo te lo diría yo? El reto de repente de hacer la parejita que igual Albert lo tiene al principio cuando tenía que adaptarse a la página, y yo lo tengo al final cuando tengo que hacer la parejita como si fuera bueno, como si lo fuera, ¿no? Que es con lo que me gano la vida y como si fuera algo que de hecho me interesa, pero claro, al cabo de 15 años, pues como tú muy bien dices, es un... Sí, estamos a caballo, ¿no? La generación de Bruguera que no se hacían estos planteamientos, ¿no? Si el personaje funcionaba, pues a muerte, ¿no? Hasta que se acabara y tal. Y al mismo tiempo la idea de autor, ¿no? De lo que haces, pues tiene que ser una cosa que te estimule y que esté bien y que además cuentes algo nuevo y que no sea... Claro, en realidad yo creo que tanto como manera estamos ahí, ¿no? Aunar, ¿no? Arte y profesión, ¿no? Pues podríamos hacer un bolero con esto. Bueno, la parejita crece. Sí. Eso es parte también pero esto es parte del plan de la parejita. Yo pensaba que crecería y que sería incluso la parejita. No solo crece que tiene un niño y que son más gente, sino la parejita en mi esto empieza siendo una cosa muy lumpen y poco a poco tienen otra... La parejita nunca tiene dinero, o sea, es una cosa muy empírica, pero mejora económicamente, echar a cenar, y hay yo creo que hay un desarrollo de la serie y tal para quien tenga un día la cosa de... Hoy me ha dicho la actual que está leyendo Spider-Man desde el principio, digo, igual hay un día el señor que se lee la parejita desde el principio y verá también que hay una cosa, ¿no? Pero sí, está la cosa que tienes que inventar. Entonces el hijo fue... Pero yo creo que el hijo fue una inflexión importante de la historia. Tengo la sensación que no estoy llevando bien el tema del hijo, voy a decir y tal, porque no estoy sabiendo crear un personaje con el hijo porque se me escapa por todas partes. Y aparte es muy complicado hacer historias a 3 bandas ya en que participan 3 personas, guiones para 3 personas. Ese concepto, digamos, ya súper pragmático, ¿no? Es decir, la parejita eran guiones de 2 personas. Tenían 2 amigos porque a veces las 2 personas tienen que hablar con alguien de fuera que aporte en la situación. Y ahora de repente la parejita son chistes de 3 personas y de repente dices, hostia, qué complicación. Y realmente los chistes cada semana cojo a 2 de estas 3 personas para que... Y yo Claro, esto ya no está... Bueno, que es muy complicado, ¿sabes? Y esto. Pero bueno, vamos tirando y tal. Y ahora el súper reto que estoy haciendo, en el cual lo tengo prometido hace tiempo, es... Claro, las familias crecen por debajo y por arriba también, digamos, porque los padres se hacen mayores y quiero integrar esto en la parejita. De hecho, me gustaría que se muriera el padre de alguno de ellos y quiero que incluso, bueno, es igual. Y lo que pasa es que si ya, digamos, el niño para los lectores fue una traición, supongo que poner un viejo en la casa y así, claro, esta serie que es esto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Es un proyecto, digamos, ¿sí? Hay que ilusionarse con... ¿sí? Después, durante estos lógicamente 15 años, pero siguiendo un poco el orden cronológico, Manel, habéis estado en el consejo de organización y eres director del Jueves, ¿no llegas a ser...? Sí, debería serlo, sí, que ya eres, digo, no, del 2000 al 2004. Sí. Y posteriormente hasta hace... no sé si bueno, después de JM, Jesús Martín fue un par de años, creo, y del 2006 entonces era hasta ahora, prácticamente, pues yo, hace 4 meses. Y puedes contarnos un poco
pues una cosa es dibujar, pero otra cosa ya es estar, me imagino que en otro puesto. De hecho, como una cosa es dibujar y otra cosa es dirigir, nosotros dejamos de dirigir. Sí, pero básicamente lo que descubres cuando te metes en esto es que no quiero tener que dirigir y ya está, ¿no? Es el mensaje que te lanza la vida, no tiene mucho truco. Claro, al final, me imagino que los dos teníamos la cosa de que nos veían, ¿no?, entre comillas, ordenados y que al mismo tiempo dibujamos, ¿no? Que al final es la teoría, bueno, la teoría que suele decir el director del pueblo siempre hasta ahora ha sido dibujante porque se supone que son los que entienden un poco el material con el que estás trabajando, ¿no? Y pero no es verdad, entonces un día descubres que lo que quieres es un dibujante para que pueda redactar los anuncios de promoción con gracia, digamos, algo así, pero además no. Sí, básicamente siendo director te sientes muy atrapado y te falta tiempo para dibujar y estás mucho tiempo haciendo cosas también creativas y tal, y lo que quieras, pero al final acabas ¿no?, moviendo una manivela enorme para que todo aquello siga funcionando cada semana y lo que es tu trabajo, ¿no?, con lo que siempre habías soñado hacer y todo eso y tal, queda relegado a un segundo plano y lo haces muy deprisa, muy corriendo. Tienes que posicionarte o defender, no sé cómo decirlo, pero posturas empresariales a veces o corporativas, ¿no?, que a veces estás de acuerdo y a veces no. Y no ya solo porque estés de acuerdo o no, sino porque he descubierto que yo puedo hablar por mí mismo, pero hablar por algo más, ¿no?, por una especie de ente que es el jueves, que tiene una historia previa a la mía, muy grande y tal. A mí me resultaba muy costoso y muy antipático. Pero también llega un punto que decides ser responsable de ti mismo y de tu vida y creo que eso. Pero bueno, no sé si hay algo más que he añadido a eso. Bueno, no sé. En mi caso, eso que entre a ver, yo fui director de José Martín y de hecho durante mi época fui director también de José Martín, básicamente, que es otro de los datos que hacen que uno deje de dirigir una revista. Pero bueno, sí. En mi época sí que me dirigir bastante. Un poco envidia, pero incluso la otra cosa que estamos así con confianza, que o sea, otra cosa que me esforzó mucho o me hizo decir dejarlo es que la sensación que tienes, bueno, por lo menos cuando estás haciendo cosas todo el rato es de estarla cagando todo el rato. Que a veces es verdad, a veces no, pero el pozo que se te queda es que estoy cagando mucho, ¿no? Y eso también es muy justo, además, sí. No sé, no tenemos el carácter para estas cosas y ya está, pero bueno. Pero bueno, en todo caso no hemos perdido tampoco muchos amigos en el proceso, que era otra cosa que pensaba, ¿no? Hostia, esto va a acabar con mi vida social. Sí, igual no, yo qué sé. Pues de hecho hemos perdido gente que ya no eran amigos antes tampoco, y que no los conocías, no sé, tampoco lo notan, ya no me llama según qué, tampoco me llamaba antes, o sea, no sé, a saber. Manel, en 2007 publicas Superputa, que es, digamos, una obra distinta, no sé si es lo que te gustaría, es una obra distinta, o sea, no sé si es un estilo, el estilo es distinto. Bueno, cuéntanos un poco, porque bueno, a la hora de crearlo, siguiendo escritura automática, o sea, no dibujabas, o sea, directamente pintabas, ¿verdad? Y bueno, ibas escribiendo también un poco sobre la marcha. Totalmente, sí. Pues cuéntanos un poco el proceso de realización y por qué te apetecía a lo mejor hacer una cosa distinta. Me imagino también porque llevabas mucho tiempo ahí. Sí, hacer una cosa y de repente haces una distinta y la base de todo es tan idiota como que tengo amigos que me leyeron la gracia, digamos, de hacerlo, porque cuando empecé a hacer Superputa tampoco no tenía tan claro que estuviera aquello también y tal. Y fue un poco un montón de casualidades. Yo empecé a hacer Superputa como una cosa que me salió un día. Hice una página, se la mandé a unos amigos, a Santiago, a Manolo, a Bebo, a Bernardo, a Javier y tal, y qué risa, ¿no? Tal, no sé qué. Y luego hice otra. Y se llamaba Superputa, solo me parecía un nombre súper desagradable porque la primera página era como un TVO de estos de Artis y tal o algo así, pero en lugar de llamarse pues estas cosas que se llaman la señorita Else o no sé qué tal, se llamaba Superputa, que ya era un gafa y tal, ¿no? Y hice otra página y otra, luego Albert estaba de una de esas épocas que tiene siempre que pasaron del cómic, quiero hacer un fanzine de 12 páginas. Y dije, pues yo empecé a hacer una cosa, voy a hacer. Y pensé una historia para Superputa en 12 o 24 páginas, no sé qué, la voy a hacer. Pero conforme la hice, algo empezó a cambiar en mí mientras hacía Superputa, que fue básicamente luego mirado a posteriori y tal, que yo siempre he trabajado en el TVO de una forma que yo quería hacer humor satírico, que era hacer unos TVOs que he hecho, y llega un punto que luego te planteas, yo hay
vamos a hablar de una cosa. Levi Strauss tiene un TVO que se llama, no me acuerdo cómo, donde habla con dibujantes mayores y tal, sobre el hecho preocupante de por qué estás dibujando TVOs y tal, ¿no? Y es una pregunta que realmente me pilló en un momento, me sentía un poco atrapado dibujando TVOs, y pensaba, digo, ¿por qué estoy dibujando TVOs? Y es tan ridículo que como que estás dibujando TVOs yo y muchos de los dibujantes de mi generación, porque es una cosa que decidimos cuando teníamos 13 años. Realmente en el mundo nadie está trabajando de algo que decidió en un momento de crisis de su preadolescencia, digamos, algo así. Y los dibujantes de TVOs sí, somos gente que decidimos en un momento de gran emoción leyendo Spiderman, hostia, yo quiero hacer esto, ¿no? O yo leyendo lo que estuviera leyendo también y tío, qué bueno, ¿no? Mortadelo. Pues yo soy de Mortadelo y creces ahí en tu pequeño mundo de que en el mundo están pasando cosas y tú tienes una idea fija en la cabeza y no te distraes que sí, claro, de la crisis, no sé qué, la transición, el destape, la cosa, la cultura, la exposición en Cosmocasa, todo lo demás, pero yo estoy aquí con Mortadelo y puesto que no te olvides que tú tienes una misión, estoy haciendo de dibujar a Mortadelo. Y así llegamos a mayores y hacemos los TVOs que hacemos y básicamente porque responden a un deseo incrustado en la peligrosa y yo creo que muy poca gente nos hemos planteado por qué estamos haciendo esto. Y yo no me lo había planteado, simplemente había llegado aquí. Y con Superputa te planteas un poco todo. Es decir, ¿por qué hago los TVOs? ¿Por qué los hago así? Pues se puede hacer de otra forma. ¿Qué es un TV? Yo nunca he pensado esto. Como ya me empecé a trabajar muy temprano, simplemente he hecho TVOs toda la vida. Pero no sé por qué hacía los TVOs más parecidos a la storyboard, o los haces más así o más así, o porque un día decides en la parejita que el TV lo vas a dibujar con el estilo de otra persona, o un día simplemente los haces porque te sale, es como un chorro, ¿no? sé qué. Y un día, pues, a fuerza de ser Superputa, que también era, de hecho es ya de una forma depurada, es soltarse tal o algo así, y te planteas que el TVO es dibujo, que el TVO es la página, el TVO es una historia, que no sé qué, hablas, bueno, yo incluso, por decir algo, después de Superputa no entendí, pero después de Superputa puedo leer Crazy Cat, que es algo que nunca había podido hacer antes, pero el Crazy Cat simplemente no te veo la realidad y pero ¿qué coño es esto? ¿No? Que el gato y no sé qué, y la guitarrita y todo el rato. Y no sé, por una parte un proceso personal quiere decir que yo ahora no quiero quedar aquí como un Moebius cualquiera, pero hago mis terapias y mis cosas y tal, y un día estaba haciendo terapia, los ejercicios de respiración, y de repente se me ordenó Superputa de la cabeza y entendí que tenía un sentido que luego no me acordé más, pero de repente viví quién era Superputa, quién era mi padre, y quién era yo en esta historia y tal. Y para mí es un tema muy importante que como se dice en estrenos TV, hay un antes y un después de Superputa. Y lo único que como después estoy aún trabajando haciendo la parejita haciendo estas cosas, digo que después aún no está muy claro cuál es, digamos, pero sí, hay un momento que tienes que plantearte el TVO, estás trabajando en esto, y yo creo que es importante pensar, vamos a ponerlo en orden, ¿no? Así, hasta ahora ha sido ya subido al tren y estamos hablando de, vamos a ver, ¿qué coño hago aquí? ¿Vale la pena seguir esto? No sé qué tal, y sí, vale la pena seguir, y además es un campo infinito y hostia, qué chulo todo. Y en todo esto, o sea, por ejemplo, prácticamente mi tono, casi todo, bueno, estilísticamente, ¿lo vas pensando o realmente sale así? Superputa incluso tenía un guión que era el previo de Albert, de hacer el TV de 24 páginas, que básicamente es lo que está en el epílogo de Superputa que tenía yo pensado. Para ver la historia hice un epílogo que era el TVO que tenía yo pensado para, más o menos, para hacer. Luego iba haciéndolo, y yo quería que no hubiera guión, aunque así tenía una ligera idea. Un día estaba en Barcelona con los críticos reputados del mundo del cómic, que eran Pepe Gálvez y Toni Giral, que aparte de reputados son amigos y todo esto. Y estábamos hablando de esto. Pepe Gálvez, para quien lo conozca, es un señor de una educación más clásica, y de repente le dije que hacía un TVO sin guión y se asustó mucho. Y dije, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y luego dije, bueno, no tiene guión, sí, pero sí que tiene, porque tengo una idea más o menos de por dónde irá y no sé qué. Oh, pero me diciendo, pues un guión, que esto no se va a entender. Yo sí, no, pero no te preocupes, porque fíjate, yo le había mandado antes las páginas
Sí, pero esto no se entiende qué significa. Y luego le conté más o menos el argumento que tenía para después. Y cuando se lo conté, pareció tan absurda ridícula. Es decir, me vas a dibujar ahora. O sea, ya se lo había contado y de repente en ese mismo momento había dejado de interesarme ya todo el TVO. Porque desde ahora se lo contaba, ya voy a dibujarlo. Ya está, ¿no? Ya no tiene más gracia, voy a seguir el guión y acabaré esto y será otro puto trabajo de estos y ya a partir de aquí Superputa fue el esfuerzo mío por yo mismo cortarme cualquier camino que viera yo que iba hacia algún sitio, que tenía la idea, pues traicionar y hacer que fuera realmente una escritura automática. Superputa está hecho directamente con un pentel, empezando la página por arriba y acabando por abajo, sin lápiz, ni guión, ni absolutamente nada. Tengo un montón de páginas en casa empezadas, que cuando iba empezando digo, este año de esto, pues la guardaba y ya empecé el otro día y tal, y había lapsus de meses en que de repente no mandaba ninguna página y de repente mandabas 3 y respondía a mi necesidad de hacerla y para mí sí es importante. No sé si es importante para el lector porque eres consciente que estás haciendo un producto. Yo creo que la editorial equivocada porque Lenato es una editorial que tiene que ganar dinero. Superputa, yo creo ahora que tendría que haber sido una autoedición o algo más que siguiera respondiendo a mi necesidad y no ya entrar en otro parámetro y tal, pero bueno, esto ya está hecho, o sea, tampoco lo vamos a evitarlo y ya está, y seguramente esto pues, bueno, pues ya está hecho. Sí, sí.